Buenos días. Buenos Buenos días. días, gracias Buenos por días. conectarse a este espacio. Vamos a ir dando inicio a nuestra sesión de hoy, 4 de noviembre del 2025. Hoy está con nosotros nuestra invitada Denis Pinzón. Ya todos estamos familiarizados con Denis, nos ha acompañado en varias sesiones en temas asociados a lo que es medicina preventiva y salud pública. Hoy nos va a compartir un boletín informativo donde nos va a contar acerca de la prevención de los cáncer de mama, próstata y cuello uterino. Es un tema bastante importante en todas las personas. Entonces, adelante, Denis, ya puedes dar inicio. Bienvenida. Ok, buenos días para todos. ¿Cómo están? Por favor, me confirma si están viendo el boletín. Sí. Muy buenos días, sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. La idea es que conozcamos un poco acerca de los signos y síntomas sobre el tema de cáncer. Desafortunadamente, pues si nosotros validamos de repente, conocemos a alguien que ha sufrido alguno de estos cánceres, que son mama, seno o próstata, que son los tres tipos de cáncer que tenemos más frecuentes en nuestro país. Entonces es importante conocer algunos factores de riesgo, igual signos, síntomas, porque la idea es que lo podamos prevenir, teniendo en cuenta pues la alta incidencia que tenemos. Entonces vamos a iniciar con el cáncer de seno o de mama, que básicamente este tipo de cáncer comienza con una proliferación en las células del tejido mamario. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado sobre todo en mujeres en Colombia, aunque este tipo de cáncer no solo se desarrolla en las mujeres. ¿Por qué? Porque todas las personas nacen con un poco de tejido mamario, por lo que cualquiera puede desarrollar cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. No es una enfermedad exclusiva para mujeres. Aunque la incidencia en los hombres es menor, también pueden presentar sintomatología y también deben tener en cuenta o hacerse el autoexamen de seno. Las tasas de supervivencia del cáncer de mama están en aumento y la cantidad de personas que fallecen a causa del cáncer ha bajado, y esto de acuerdo a uno, el autoexamen, y dos, que de pronto somos un poco más conscientes sobre la importancia de que si evidenciamos alguna masa irregular o vemos que algo no está bien, estamos tendiendo un poco a consultar más rápidamente, sobre todo al ginecólogo. La recomendación, por ejemplo, es consultar anualmente, y de repente se ha visto incremento en este tipo de consultas, lo que nos ayuda a detectarlo de una manera más rápida. Tenemos algunos factores de riesgo que nos pueden llevar a que desarrollemos este tipo de cáncer. Entre ellos son antecedentes familiares de cáncer de mama. Por ejemplo, si tenemos a nuestro padre, madre, un hermano o una hermana, o incluso un hijo o una hija que hubiese tenido cáncer de mama, el riesgo que tenemos para tener la enfermedad pues va a aumentar. Es más alto si tenemos antecedentes familiares de mama a temprana edad. Así que la mayoría de personas diagnosticadas con cáncer de mama, no todas tienen antecedentes, pero este puede ser un factor de riesgo. Antecedentes personales de cáncer de mama. Si tuviste cáncer en una mama, hay más riesgo de desarrollar el cáncer en la otra. Entonces también ese es un factor de riesgo. Antecedentes personales de afecciones de mamas. Por ejemplo, si hemos tenido afecciones como carcinomas, hiperplasia, si de repente nos hicieron alguna biopsia en la que se encontró alguna afección, pues tenemos mucho más riesgo de desarrollar en este caso cáncer. Inicio del periodo menstrual a una edad temprana. Si el periodo llegó por primera vez antes de los 12 años, esto también aumenta el riesgo de la enfermedad. Nosotras las mujeres somos mucho más propensas que los hombres a desarrollar el cáncer de mama, aunque como les digo, en los hombres también se puede dar este tipo de enfermedad. Tejido mamario muy denso, porque el tejido mamario está compuesto por grasa y por tejido denso. Entonces si el tejido es mamario, como tiene conductos mamarios, tiene tejido fibroso, y entre las mamas sean más densas,
pues es mayor el riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad. Entonces, por eso, si en una mamografía muestra que tiene unas mamas muy densas, el riesgo de desarrollar cáncer es mayor y es importante en este caso realizar más seguimiento médico por el factor de riesgo. Incluso el consumo de alcohol, consumir alcohol aumenta el riesgo de desarrollar el cáncer. No, Si tuvimos nuestro primer hijo a una edad avanzada, digamos, tener el primer hijo después de los 30 años también es un factor de riesgo. Nunca haber cursado un embarazo, haber cursado un embarazo una vez o más, incluso disminuye el riesgo de cáncer de mama. Edad avanzada, si tenemos entre mayor, la edad mayor riesgo, si tenemos también algunos cambios hereditarios en el ADN que aumenta el riesgo de cáncer. Sobre todo hay dos tipos de genes que están, digamos, un poco más predispuestos a desarrollar cáncer, que se llama el BRCA1 y BRCA2, que son como la parte genética. Inclusive muchas veces cuando tenemos antecedentes de cáncer en la familia, a estas mujeres que han tenido esos antecedentes, les envían este examen puntual para validar si tienen el gen que pueda ser específico para detectar si hay posibilidad de desarrollar ese cáncer de mama. Si hemos tenido terapia hormonal en la menopausia, por ejemplo, algunos medicamentos de terapia hormonal con el fin de controlar síntomas de la menopausia, incluso también pueden aumentar el riesgo de desarrollar el cáncer de mama. Entonces, por eso si estoy con algún medicamento que tenga terapia hormonal, por ejemplo, estrógenos y progesterona, hay que estar haciendo seguimiento frente a este tipo de medicamentos. La obesidad, fíjense que a veces uno dice, bueno, yo sé que estoy un poco en sobrepeso, en obesidad, pero la obesidad también nos lleva a riesgos de muchas enfermedades el cáncer de mama, si hemos tenido alguna radiación ionizante, por ejemplo, si nos hacen muchos exámenes por algún tipo o tema médico, eso también es un riesgo que puede llevar a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué es importante entonces para la detección? Importantísimo realizar el autoexamen de mama. El autoexamen de mama es importante para que se conozca la apariencia y el tacto normal de los senos, lo que ayuda a detectar, por ejemplo, un cambio si tenemos un bulto, y de esta manera podamos consultar al médico tempranamente. Es importante que conozcamos precisamente ese tejido mamario. Entonces, el examen o la técnica de autoexamen de mama tiene diferentes fases, entre ellas la primera es observación. ¿Qué se recomienda en esta parte? Que nos situemos frente a un espejo y lo único que vamos a hacer es observar los senos. ¿Qué vamos a observar allí? Vamos a observar si hay diferencias entre una mama y otra. Vamos a observar si vemos algún bulto, alguna dureza, que de pronto la piel se vaya como hacia adentro, que eso lo llamamos retracción. Si tenemos una úlcera, si tenemos secreción, sangre, pus. Eso es lo que vamos únicamente a mirar. Entonces, únicamente, por ejemplo, con colocar las manos en la cintura, hay mujeres o hay incluso hombres que solo por hacer esto, solo por colocar las manos en la cintura, inmediatamente la piel del seno como que se va hacia adentro. Eso es retracción. Y esto es un signo positivo para el autoexamen. Únicamente visualizar. Fíjense que ahí no estamos palpando, solo visualizando. Colocamos las manos en la cintura y si vemos un tema de retracción, es un signo de alarma, como que la piel se va para adentro. Después de la observación viene el tema de la palpación. Y lo que vamos a hacer es que como que el seno lo vamos a dividir en cuatro. Para esto, lo ideal es que estemos en una posición cómoda, preferiblemente acostada. em, y vamos a colocar una almohada debajo del hombro izquierdo y vamos a extender la mano izquierda a la altura de la cabeza y vamos a empezar a hacer la palpación con la mano derecha plana. Generalmente, este autoexamen se deben hacer con los tres deditos de la mitad. No se recomienda, por ejemplo, el dedo gordo porque este dedito tiene pulsaciones. Entonces vamos a hacerlo con los tres dedos de la mitad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como en torno o hacia el sentido de las manecillas del reloj y vamos a iniciar del centro hacia la periferia. En este caso lo que vamos a tocar es suavemente el seno, ¿cierto? Con esos tres dedos centrales y planos de la mano derecha vamos a hacer presión sobre las yemas trazando círculos alrededor de la mama
Y la idea es que vamos a sentir cómo evidenciamos nuestra mama. La vamos a validar si sentimos, por ejemplo, algún alguna masita o si nos está doliendo. Lo ideal es que en esa palpación también se incluyan las axilas, porque la mayoría de cáncer se puede generar precisamente en esta parte, se aloja en las axilas. Entonces hay que revisar muy bien. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en el otro seno. Aparte entonces de ya palpar como tal la mama, palpamos la axila, ¿cierto? Entonces igual, siguiendo en la misma posición, palpamos la axila y vamos a validar si tenemos bultos y vamos a hacer presión. Y también vamos a hacer una palpación en los pezones entre los dedos pulgar e índice para básicamente validar si existe alguna secreción que pueda estar en esta parte. ¿Cuál es el mejor momento para hacer este autoexamen? Lo ideal es que una vez termina el periodo, esperemos 5 días y ese es el momento ideal para las mujeres. Para los hombres pueden escoger cualquier día en el mes y también realizarse el autoexamen de seno porque también pueden sentir alguna masa que podamos tener. La mayoría de personas, por ejemplo de mujeres, quien descubre que tiene algún bulto, que tiene alguna condición anormal, casi siempre es la pareja. Por eso es importante, por ejemplo, que el hombre conozca también muy bien esa glándula mamaria de su pareja para que también pueda identificar alguna situación anormal. Es importante también recordar que podemos evidenciar, por ejemplo, en el autoexamen que sea un signo de alarma. Por ejemplo, que una de las mamas tiene un tamaño o tiene como mayor dureza que el otro, ¿cierto? Eso hay que validarlo. Si tenemos puntos parecidos a piel de naranja, se han visto que cuando uno compra la naranja y está madurita, la naranja tiene como la piel lisa, pero pasa un tiempo cuando la naranja se va como dañando y ella forma como pliegues, por eso se llama piel de naranja. Si evidenciamos esos punticos parecidos a la piel de naranja, es motivo de consulta porque muchas veces el cáncer empieza a generar vascularización, es decir, empieza a tomar tejido, sangre, ¿cierto? Se alimenta de la sangre y por eso empieza a generar eso que llamamos nosotros piel de naranja. Entonces hay que revisar o si tenemos como arruguitas o pliegues en el seno. Si no están dando de pecho, el pecho, por ejemplo, si no está en embarazo, si no está lactando a su bebé, hay que validar que no es normal salida de algún líquido por el pezón. O si aparece algún bulto en el pecho o en la axila, hay que consultarlo o alguna cicatriz que veamos que cambia de aspecto, de tamaño o consistencia. Tips para prevenir este tipo de cáncer. Uno, tomar alcohol con moderación, porque ya vemos que este es un factor de riesgo. Dos, la actividad física también. Es importante realizar 30 minutos de ejercicio. Básicamente, la Organización Mundial de la Salud estima que 2 horas en una semana. Limitar la terapia hormonal en la menopausia. Por lo que les digo, hay algunos medicamentos que tienen ese factor de riesgo y también mantenernos en el peso saludable para poder prevenir la enfermedad. En caso de que evidenciemos alguna alteración en el autoexamen, importante consultar con el ginecólogo para que nos envíen un diagnóstico un poco o un examen un poco más específico. En este caso, por ejemplo, la mamografía, que es un examen radiológico que le hacen a la mama para poder visualizarlo de una manera mucho más amplia. Y de acuerdo a esto, también nos pueden enviar una ecografía, una resonancia, incluso una biopsia para validar definitivamente si es cáncer o no. Y otros medicamentos también, otro tratamiento de acuerdo pues a los hallazgos. Pero importantísimo ese autoexamen de seno, que la idea es que lo hagamos de manera mensual. Bueno, vamos a hablar del siguiente cáncer, que es cáncer de próstata. El cáncer de próstata básicamente es una proliferación en las células que comienzan en la próstata. La próstata es una pequeña glándula que tiene una función súper importante y es la que produce el semen. Por eso cuando la persona empieza a tener esta enfermedad, va a tener algunas alteraciones a nivel de la producción de semen, precisamente porque esa es la función de la próstata. El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer y se suele detectar temprano. Es muy lento el crecimiento de este cáncer, entonces digamos que tenemos un factor importante allí de prevención
y es que si consultamos a tiempo, lo podemos curar. Ese es el tema, consultar a tiempo, ¿sí? Fíjense que a veces nuestro cuerpo nos habla, nos dice que estamos mal, pero nosotros muchas veces normalizamos muchos síntomas. Entonces ya les voy a contar qué sentimos cuando empezamos a tener este tipo de cáncer para consultar de manera inmediata. Las personas con un diagnóstico precoz de cáncer suelen tener muchas opciones de tratamiento, entonces es importante que, pues, que conozcamos que hay diferentes tipos de tratamiento dependiendo el grado de cáncer o la detección que se pueda generar. Entre los factores de riesgo, uno de ellos está la edad avanzada, por ejemplo, es más común después de los 50 años. La raza, por ejemplo, las personas que tienen piel negra tienen mayor riesgo de cáncer que las personas de otras razas y origen étnicos. Entonces, no se conoce, digamos, específicamente por qué motivo, pero sí tienen un factor de riesgo en las personas con piel negra para desarrollar este tipo de enfermedad. Antecedentes también familiares de cáncer de próstata, lo mismo que el cáncer de seno. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro padre o hermano que tuvo cáncer, pues la posibilidad es mucho más alta. Igual en el ADN, las mutaciones de los genes, que ya hablamos un poco de los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que están implicados en tema de cáncer. Por eso es importante que si tenemos antecedentes nos hagan esas pruebas de detección. La obesidad, fíjense que acá la obesidad también es un factor de riesgo, entonces por eso es importantísimo mantener un peso saludable. Y el cigarrillo también es un factor de riesgo por todos los químicos que puede llegar a tener. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esos síntomas o cómo puedo identificar que tengo la enfermedad. Entonces, uno, es posible que el cáncer de próstata no cause ningún síntoma cuando está iniciando. em, y esto puede ser que cuando empieza a crecer sí pueda tener sintomatología. La sintomatología es muy leve, entonces hay que tener precaución. Por ejemplo, cuando yo empiezo a evidenciar sangre en la orina, que puede llegar a hacer que la orina tenga un color como rosado, rojo o similar como una gaseosa. Entonces, como la gaseosa cola, la cola romana, como ese colorcito. O si empiezo a evidenciar en el semen que tengo sangre o necesidad de orinar con mucho más frecuencia. Y esto, por ejemplo, se da mucho más en la noche. La persona normalmente pues va, orina y se acuesta a dormir, pero generalmente se levanta en la noche con esa urgencia de orinar y va a orinar y resulta que no hace nada y dice, pero yo tenía muchas ganas y no hice. Ojo, porque eso es un síntoma también de cáncer. Fíjese que no siempre es dolor, puede también ser alteración en la cantidad de orina. Dificultad para iniciar la misión, como que quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces, como que tengo muchas ganas, pero no me sale. Eso es uno de los síntomas. Levantarse con mucho más frecuencia a orinar por la noche. Y si el cáncer se disemina a otros órganos, que ese es como la complicación, sobre todo cuando es un cáncer avanzado que se puede diseminar, entonces yo puedo tener fuga accidental de orina, dolor en la espalda, dificultad para conseguir una erección, lo que llamamos disfunción eréctil, mucho cansancio, pérdida involuntaria de peso, debilidad en los brazos y piernas. El diagnóstico fundamental, entonces, digamos que se recomiendan dos tipos de examen. Uno de ellos es el tacto rectal, que se recomienda para las personas o los hombres alrededor de los 50 años o antes, si tenemos algún antecedente de cáncer en nuestra familia, incluso se recomienda a los 40 años. ¿Por qué a los 50? Porque la mayoría de personas o de hombres a los 40, a los 50 años inician sintomatología. Entonces, por eso esa es la edad en que se recomienda realizar el examen digital de recto o el tacto rectal. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cercanía muy, digamos, en el recto se puede palpar muy bien la próstata. Entonces, por eso es que siempre nos envían este examen. Generalmente, entonces, realizan el tacto y si evidencian alguna anormalidad, entonces nos pueden enviar también una prueba de antígeno prostático, que es una prueba, un análisis en sangre que mide la cantidad de antígeno prostático en sangre, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta que no, por ejemplo, a mí me puede salir esa prueba positiva, pero no necesariamente es que tenga cáncer y hay que tener precaución porque muchas veces nos alarmamos. Entonces hay que mirar porque puede ser otra, digamos, si tenemos una infección, también nos puede salir positivo.
incluso, por ejemplo, las personas que manejan o conducen bicicleta por la presión que hacen en la glándula, en la próstata, en el momento de conducir, también eso puede alterar el antígeno prostático. Digamos que hay varias cosas, por eso es importante solicitar cita y que nos lean los exámenes y en muchos casos incluso lo vuelven a repetir para validar si puede ser por cáncer o no. Entonces, para que sepan que no es únicamente esto lo que puede generar alteración de nuestro examen. Recomendaciones, entonces, la alimentación importantísima, la actividad física, mantener el peso adecuado, ¿sí? Digamos que las mismas recomendaciones frente al cáncer de mama. Y por último, el cáncer de cuello uterino. Este cáncer de cuello uterino, de pronto lo hemos escuchado un poco más relacionado con el BPH, que de repente todos hemos escuchado el tema de vacunación. Y la vacuna incluso se recomienda para niños y niñas. ¿Por qué? Porque resulta que los hombres son los portadores del virus del papiloma humano, pero los hombres no tienen síntomas, pero nosotras sí desarrollamos el cáncer de cuello uterino. Entonces el hombre es el portador y nosotras como mujeres desarrollamos el cáncer. Básicamente, este es un problema de salud pública que causa la muerte de aproximadamente 260 personas y afecta a más de 500.000 nuevas mujeres cada año a nivel mundial. El cáncer de cuello uterino se origina en las células de ese cuello uterino, del cervix, lo que puede llegar a tener, digamos, alteraciones. Por eso, una de las recomendaciones es el tema de la citología, porque cuando más en la citología se puede detectar esa anormalidad o ese crecimiento en esas células que podemos tener em, que puede ser en la parte externa, que es lo que vemos allí, que tiene como esa anormalidad en la parte externa, o incluso en la parte interna, que es como el huequito que vemos en el centro del cervix. ¿Cuáles son los síntomas de este cáncer de cuello uterino? Entonces, cuando comienza a formarse, por lo general, no causa síntomas. Los síntomas inician después de que el cáncer se disemina. Por eso es importantísimo que yo me haga la citología, porque muchas veces esta enfermedad no tiene síntomas. Si tiene, pueden ser sangrado vaginal, por ejemplo, después de tener una relación sexual, que tengas ese sangrado vaginal, o sangrado vaginal después de la menopausia. Resulta que a mí ya se me quitó el periodo, pero nuevamente me llegó. Entonces, eso es una sintomatología. O sangrado vaginal entre periodos menstruales, ¿sí? De repente yo soy regular y me empezó a llegar antes de tiempo y yo digo, ve tan raro, ¿será que cambié? Hay que consultar en esas cosas. Periodos menstruales abundantes o que duran más de lo normal. O flujo vaginal con un líquido olor muy fuerte, dolor pélvico o durante las relaciones sexuales. El cáncer de cuello uterino en un estado avanzado puede generar, por ejemplo, dificultad o dolor al evacuar, sangrado en el recto con evacuaciones intestinales, dolor al orinar, sangre en la orina, dolor en la espalda, las piernas empiezan a inflamar, dolor en el abdomen y sensación de cansancio. Dentro de los exámenes para detección están el virus del papiloma humano, que es un examen específico para mirar si ahí está la infección precisamente contra este que se llama VPH. La citología también. Incluso hay una prueba conjunta donde hacen el VPH y el virus del papiloma humano en un solo examen también, el que se puede hacer como básicamente en esta parte. Dentro de los factores de riesgo, entonces, por ejemplo, tenemos que ya hubiésemos tenido una infección por el virus del papiloma humano previamente, por ejemplo, que una citología ya me hubiera salido alterada. Múltiples parejas sexuales. La Organización Mundial de la Salud indica que una persona es promiscua cuanto en un año ha tenido más de dos parejas sexuales. Entonces ahí les dejo el dato, promiscuidad, más de dos parejas sexuales en un año. Si he tenido alguna infección de transmisión sexual previamente, ¿sí? Un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, y el uso de tabaco, de alcohol, también son factores de riesgo para cuello, para este tipo de cáncer. Por ejemplo, fumar cigarrillos, también el cigarrillo, y la obesidad. Fíjense que la obesidad es un factor de riesgo para los tres cánceres. Entonces, por eso es importante mantener nuestro peso adecuado. Si tomamos algunos medicamentos también, por ejemplo, hay un medicamento puntual que está
implicado mucho en este tema que se llama el Stilbestrol, que es un medicamento muy común que se utiliza para planificar, entonces hay que revisar también esa predisposición a cáncer o sobre todo ese seguimiento cuando tomamos anticonceptivos durante mucho tiempo, porque también es un factor de riesgo contra la enfermedad. Para esta enfermedad, tenemos algo que es la vacuna, como ya les digo, es importante que vacunemos sobre todo, por ejemplo, a nuestros hijos, porque la están colocando tan jóvenes. Resulta que esta vacuna la están colocando incluso a los 9 años y uno diría, ¿cómo así que a los 9 años voy a vacunar a mi hijo o a mi hija contra el VPH? Desafortunadamente ese es el momento donde están iniciando las relaciones sexuales a una edad muy temprana. Por eso, pues esto también es un factor de riesgo para la enfermedad. Si yo tengo múltiples parejas sexuales, pues claramente es un factor de riesgo. Em, ¿Qué síntomas puede tener la persona? Entonces, sangrado vaginal, que les contaba ya, relaciones sexuales dolorosas, que nos duela mucho al orinar o problemas al orinar, e hinchazón o inflamación en las piernas. También tener en cuenta que una de las medidas para prevenir este tipo de enfermedad es usar condón. Y esa responsabilidad no únicamente es de los hombres, sino también nosotras las mujeres podemos utilizar condón. Tenemos ya, hay un condón que es femenino, que también lo podemos utilizar. Entonces también importante que verifiquemos y lo podamos utilizar porque también ya tenemos ese condón femenino desde hace muchos años. Antes de tener la relación sexual, pues debemos también tener en cuenta y lo podemos utilizar. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, el BPH nos hacen esa prueba, si nos sale positiva, nos pueden hacer una biopsia, una colposcopia, incluso si sale alterada, entonces una tomografía, una ecografía, rayos X de tórax y ya algunos exámenes de laboratorio para poder validar si se tiene o no la enfermedad y en qué estadio está, porque de eso pues depende también el tema del tratamiento, si nos van a hacer cirugía, histerectomía, que es cuando pueden sacar, incluso estripar el útero, el cuello uterino, dependiendo hasta dónde llegó o si se diseminó la enfermedad. En este caso, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, pues dependiendo la evolución de o en qué momento se detectó. Entonces, es importante, uno, la vacunación, dos, el examen de Papa Nicolau, que básicamente es la citología, tres, el uso de preservativo tanto para hombres y mujeres. Cuarto, lo ideal es no fumar, porque ya sabemos que el cigarrillo está implicado en los tres tipos de cáncer, la alimentación, consumo de verduras y frutas, y también practicar actividad física para mantener un peso adecuado, porque esto nos ayuda a evitar los tres tipos de cáncer. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que en el chat les compartí el link para diligenciar la asistencia a nuestra capacitación del día de hoy. No sé si tengamos alguna inquietud. No, no le digo. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día, que estén muy bien. Si quieres, espérame. Gracias. Bueno, Denise, muchas gracias por tu intervención. Tenemos en sala a Sonia Martínez. Listo. Bueno, para el día de hoy solo teníamos este temita con Denis Pinzón. Por favor, en un ratico se les comparte el registro de asistencia de telemática. Vamos a diligenciar por ahora el de ARL, que fue el que nos compartió Denis al chat de la reunión. Y al grupo de información laboral se les estaría compartiendo el de telemática. ¿Algún adicional, alguna información que ustedes quieran compartir en el espacio de hoy? Ya con esto finalizamos. Bueno, parece que no tenemos ningún otro Jason, tiempo. buen ¿Sí? día. ¿Me Hola, ingeniero, ¿cómo está? puede compartir el link de nuevo? Que no alcancé a tenerlo aquí en mi chat, el de la Ya lo ARL. busco, que sí, parece que la chica no lo dejó colgado, entonces yo ya le pido a ella que no lo comparta y ambos chats, ambos links se les comparte al grupo de información laboral.
Listo, gracias. Bueno, a ustedes por participar, a todos que tengan un excelente día y un excelente resto de semana. Que estén muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, buen